Como todo en este mundo físico, hay ciertas normas o leyes que marcan el funcionamiento de la naturaleza, como es la universalmente aceptada y conocida ley de la gravedad. No podemos volar solo deseándolo, necesitamos energía para romper la fuerza de atracción hacia la corteza terrestre. Otras leyes, menos populares, pero igualmente invariables, son los principios de la termodinámica. En concreto, viene al caso hablar del segundo principio, que marca que todo sistema físico tiende a mayor entropía de forma natural, es decir, a un mayor desorden o dispersión, ya sea de energía o de materia. Esto no es algo que se pueda evitar, pero sí se puede ralentizar, buscando la sostenibilidad, el estado estacionario o un equilibrio dinámico. Por desgracia, el sistema capitalista en el que vivimos no entiende de estas opciones, y una de las bases para su sostenimiento es la necesidad de crecimiento económico ilimitado, es decir, el aporte constante y creciente de energía barata y de calidad. ¿Es esto posible en un mundo finito como es la Tierra? Evidentemente no lo es, pero una gran mayoría de los economistas se resisten a entender o aceptar esta evidencia. Por ello, el mantra del crecimiento económico sigue desgraciadamente en pie, mientras nos aproximamos a los límites biofísicos del planeta. ¿Límites biofísicos? Sí, límites en la posibilidad de incrementar la disponibilidad energética para seguir creciendo, asomándonos a la escasez de recursos energéticos. Límites en los recursos minerales necesarios para mantener la complejidad inherente del capitalismo globalizado. Límites de recursos y servicios ecosistémicos tan básicos como el agua o el oxígeno. Sí, suena muy catastrofista, pero posiblemente estemos ya en un escenario que merezca el apelativo de catástrofe. El gran problema que tiene ahora mismo nuestra sociedad es que es una sociedad que se basa en un incremento continuo del consumo de materias primas y de energía para producir cada vez más, para tener ganancias cada vez mayores, para que el capital pueda crecer al ritmo que se considera adecuado dentro de nuestro sistema. El problema es que nadie dijo que las cantidades disponibles fueran infinitas, pero el problema al final no es que se acaben de un día para otro, sino que aparte de que no sean infinitas, es que el ritmo al cual las podemos extraer no es arbitrariamente grande. Entonces, al final el problema es que la renta que nosotros podemos percibir de estas materias al cabo de un año está fijada en un máximo que viene determinado por condiciones complicadas, geológicas, económicas y demás, pero que parece que ya estamos llegando a él. Al final, ¿esto qué implica? Pues que estamos llegando a la máxima capacidad de extraer petróleo al año y que de hecho el petróleo ya parecería que está empezando a caer, se está empezando a producir menos petróleo de lo que se había producido los años anteriores. Y en un plazo no muy largo de tiempo van a seguir al petróleo, el uranio, que puede comenzar a decaer en el año 2015 o un poquito más tarde, el gas natural, que se espera que comience a decaer la cantidad de gas natural producido a partir del año 2020, y el carbón, que puede ser algo posterior, pero que no se espera que se depostergue tampoco muchísimos años después del 2020. No solo esto, sino que otras materias primas que no son energéticas, como el cobre, también tienen sus máximos productivos en momentos nada lejanos. En el caso concreto del cobre, hay algunos estudios que apuntan que su máximo de producción se alcanzará en el año 2023. Pero lo que estamos diciendo del cobre o las materias primas energéticas pasa también con materias abundantes como el aluminio o materias más escasas pero necesarias para algunos sistemas de alto rendimiento como el neodimio. Al final el problema que tenemos es que nos va a faltar de todo, nos va a faltar energía, nos va a faltar metales y nos va a faltar cosas tan imprescindibles para la vida como agua potable o los abonos nitrogenados que utilizamos para hacer crecer las plantas o la piedra de fósforo que utilizamos también para los fertilizantes. Esto es el peak everything, el pico de todo, la incapacidad de continuar aumentando de una manera indefinida el crecimiento de la producción de todas las cosas y que se esté llegando a un máximo productivo y que a partir de ahí tendremos que aprender a vivir cada vez con menos y de manera ininterrumpida el resto de nuestra vida. Esto es como a una persona que está cobrando 2.000 euros al mes y de repente van y le reducen el sueldo a 1.800 euros. Y dice, bueno, no pasa nada, puedo seguir viviendo. Y el año que viene van y le reducen a 1.500 y dice, esto ya empieza a molestar. Y al siguiente se lo reducen a 1.200, a 1.800, a 600. Sigue ganando dinero, pero cada vez está ganando menos y su vida cada vez es más complicada. Esto es lo que implica el pico de todo, el peak everything. Sí, el peak oil es una definición que salió primero de King Hobart, de un geólogo estadounidense en los años 50,
que se dio cuenta de que las extracciones de petróleo en Estados Unidos seguían una curva ascendente hasta que llegaban a un punto máximo de volumen extractivo y a partir de ahí empezaban a declinar cuando los yacimientos se iban agotando. Eso pasó primero en Pensilvania, en algunos yacimientos de Texas y por ahí. Después, en los años 90, un geólogo y un ingeniero del petróleo, Colin Campbell y Jean Lagerrer, actualizaron algo con unas bases de datos mucho más completas, actualizaron la información de que disponía Hubble, que llegó a predecir el cenit de la producción de petróleo en Estados Unidos en el año 50 y tantos, creo que fue el 56, 58, para el año 70, al ritmo en el que se estaban agotando en Estados Unidos, y hizo una predicción de agotamiento, no de agotamiento, sino de llegada al cenit máximo de la producción mundial de petróleo hacia el año 2000. Colin Campbell y Jean Lagerrer actualizaron eso con bases de datos mucho más fiables y con una experiencia extractiva mucho más grande. En el año 98 publican un artículo llamado The End of Cheap Oil en Scientific American, que es el Investigación y Ciencia traducido al castellano. Este fue un artículo que fue un aldabonazo en toda la comunidad científica y en él hablaban de que posiblemente el pico de extracción, el punto al que se llegaría a la capacidad máxima de extracción de petróleo en el mundo por la limitación de los recursos planetarios, estaría en torno al 2010 aproximadamente, entre el 2005 y el 2010. El tiempo les ha ido dando la razón, a pesar de que han recibido muchas críticas por ello, porque estamos en una sociedad que cree que la disponibilidad de recursos es infinita, aunque el mundo es evidentemente finito, pero se están dando los hechos ciertos y probados de que ya hay más de 50 países productores y exportadores de petróleo que han pasado claramente su cenit productivo y están en declive, en flanco declive o en declive terminal. Están prácticamente ya muchos de ellos produciendo muchísimo menos de lo que llegaron a producir en el pico máximo. Y entonces la conclusión de cómo se puede llegar al mundo al límite de producción máxima es algo que ya está empezando a constatarse. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía, que no reconocía este concepto del cenit del petróleo, o peak oil en inglés, empieza ahora a reconocerlo y en el año 2010 ya mencionó explícitamente en un informe que consideraban que la producción de crudo convencional, de petróleo, lo que llaman regular convencional, que es el petróleo de alta calidad y de bajo coste extractivo, había llegado a su cenit mundial en el año 2006. Cosa curiosa porque ellos normalmente hacen informes anuales y estuvieron durante 4 años sabiendo que en el 2006 habían llegado al cenit extractivo y no los declararon hasta el 2010. Pero bueno, ya el concepto de cenit del petróleo o peak oil, o pico del petróleo, se está popularizando. Hay 3 millones y pico de entradas en internet sobre el concepto y hay muchísimos artículos publicados, no ya solo en prensa y en medios marginales, sino incluso en lo que llaman en inglés los mainstream media, que es los grandes medios de comunicación y de difusión de la información. El peak oil no es una teoría, es una realidad constatada. When it comes to fossil fuels, I prefer to think of it as a strawberry field. In the beginning, you come there early in the morning, you take the big, nice strawberries, and as more and more people come there and pick strawberries, the strawberries will become worse, they become smaller, sour, and less high quality. The world is the same when it comes to extraction of fossil fuels. It would basically be illogical for producers to extract the difficult and problematic resources first. So of course they drilled very shallow oil wells in the beginning, extract high quality oil, and as time moves on you have lower and lower quality. And this is exactly what's happening in the world when we are seeing that production used to be on land and it had to move offshore in shallow offshore regions. Now it's more and more deep water, and it's even ultra deep water. We're seeing that producers are being forced to go to hotter, higher pressure and high depth reservoirs, as well as Arctic regions, ultra deep water regions. So producers are being forced to more and more extreme regions, simply because they have run out of easily extractable resources. And this is essentially the core of the problem when it comes to peak oil. You take the good stuff first, it's very feasible and easy to extract, and as time moves on, you will have worse and worse and reduced quality in your extraction, leading to higher production costs, more environmental impact. For instance, looking at tar sands and many things like that with significant environmental impact. So this is
basically the core of the depletion mechanisms and the peaking mechanism. Easy stuff gets depleted first, high quality stuff disappears, and then you are stuck with less and less attractive deposits. Bien, estas caídas fuertes, cuando tú llegas a un momento en que subes el consumo y de repente llegas a unas cotas en las que, en este caso, el ser humano ha podido montar todo este tinglado de universidades, hospitales, sanidad, ha sido gracias al influjo de energía primaria de abajo arriba. Es decir, que en la base de nuestra pirámide tendríamos la extracción, transporte y refinado de energía, la industria, la agricultura, el cuidado a los mayores, la educación, la sanidad, etc. Pero cuando te empieza a fallar la base, como quieres mantener ese sistema, entonces la riqueza tiene que ir de arriba abajo. Entonces es cuando empiezas a cortar la sanidad, la educación, que imagino que a todos ustedes les sonará bastante, para poder garantizar el suministro, el transporte y el refinado, ¿no? Y el de energía al sistema, ¿no? Bien, esa caída es una caída mucho más pronunciada. Podríamos hablar del efecto Séneca. Tiene un fundamento matemático muy claro de que cuando se pega esa subida es más suave, pero la caída es muy fuerte, ¿no? Como la que empezamos a vivir ahora en Occidente, ¿no? Bien, ese problema es un problema conocido, es un problema que no solamente afecta a todo el global de la sociedad, sino que además lo vamos a ver como las grandes infraestructuras, aquellas que consideramos insostenibles, que ya se consideraron en su momento insostenibles o muy difícil de sostener. Tengan en cuenta que cuando el ser humano comienza a hacer sus propias construcciones, las construcciones donde hace sus grandes infraestructuras, grandes presas, centrales nucleares, grandes infraestructuras de comunicación, trenes de alta velocidad, etc., dispone de una cantidad importante de energía barata y de energía accesible que en cierto modo apuntala esa forma de crear, ¿no? O sea, que nadie piense que esto ha sido porque hemos sido un animal muy listo que ha nacido en el planeta azul y gracias a su gran inteligencia ha sido capaz de llegar a estas cuotas de bienestar social, ¿no? Es verdad que la inteligencia ha formado parte de ello, pero desde luego si no llega a disponer de fuentes de energía baratas y accesibles para poder montar este cotarro que ha montado, no hubiese llegado jamás a tener una sociedad como la que hemos sido capaces de alcanzar y que ahora va a tener una caída, pues, por este efecto Séneca, bastante pronunciada. En el momento que esto empiece a faltar, vamos a tener muchos problemas de estabilidad, vamos a tener problemas de mantenimiento y al final muchas de estas obras o van a tener un impacto en el medio humano que va a ser insostenible y además que va a ser violento, o en su caso se habrán abandonado. Uno de los problemas más críticos que uno se plantea cuando piensa en un futuro en el que no habrá la cantidad de combustibles fósiles que utilizamos ahora mismo es la producción de alimentos, puesto que la producción de alimentos en nuestro sistema agrícola e industrial en las naciones avanzadas se basa en un grandísimo consumo de combustibles fósiles. El profesor David Pimentel de la Universidad de Texas calculó en una cierta ocasión que por cada caloría de alimento que llega al plato de un occidental se han consumido 10 calorías de combustibles fósiles, lo cual incluye pues, el diésel que se ha utilizado en los tractores, las cosechadoras y toda la maquinaria, el petróleo que se ha consumido para producir los pesticidas que se utilizan en el campo y el gas natural que se ha consumido, por ejemplo, pues, para producir los fertilizantes que se utilizan allí. Sin todo este enorme insumo de energía directa e indirecta que se está poniendo en los campos, sería imposible mantener los rendimientos que estamos consiguiendo actualmente, de no ser que se utilicen otro tipo de técnicas que no son sencillas de implementar. Por tanto, es una preocupación lógica y legítima que si van a empezar a escasear los combustibles fósiles, va a haber un problema con el suministro de alimentos a escala global. La manera lógica de intentar abordar esto, como siempre, pues es reconocer el problema y empezar a implementar medidas adecuadas para que se garantice un suministro, aprovechándose de la disponibilidad de energía actual suficiente a toda la población, incluso la que ahora mismo está pasando hambre, y eventualmente diseñar planes para ir sustituyendo esta dependencia de los combustibles fósiles y en donde se considere que es lógico hacerlo, pues promover un cierto descenso de la población, tema que siempre es muy delicado, ¿no? Porque es muy fácil caer en medidas eugenésicas o en guerras o en otro tipo de
digamos, de medidas que no son las lógicas, ¿no? Que pueden ser muy poco democráticas y muy poco acertadas. Si este proceso se pilota adecuadamente, no tiene por qué ser traumático, sino va haciendo una sustitución paulatina y se va adaptando a lo que la Tierra produce, puede ser una cosa bastante tranquila, pero si no se hace nada, el potencial destructivo de esto es enorme. Comentaba Manuel Casal Lodeiro que simplemente teniendo en cuenta la cantidad de átomos de nitrógeno que están presentes ahora mismo en los cuerpos de los 7.000 millones de humanos que poblamos este planeta, al menos un tercio de ellos proviene de los grandes rendimientos que ha proporcionado la revolución verde, ¿no? La introducción de abonos nitrogenados, ¿no? Entonces ya simplemente con este dato uno ya se da cuenta de que faltando este tipo de abonos y faltando la energía que nos dan los combustibles fósiles, si no se toman medidas adecuadas, pues la cantidad de humanos en el planeta puede disminuir drásticamente. El llamado Peak Everything. Llegamos al cenit de numerosos recursos que nuestro planeta tardó millones de años en generar, o que cuyo mantenimiento depende de un equilibrio dinámico complejo, que el ser humano capitalista, en su apogeo industrial y su fe en el progreso, ha osado desestabilizar, empujando desde el Holoceno al Antropoceno, desde un mundo cómodo y benévolo que permitió el auge y expansión del ser humano a un mundo hostil que busca un nuevo equilibrio que no sabemos si permitirá el mantenimiento de poblaciones humanas y de otros seres vivos. ¿Es todo esto algo nuevo o reciente? ¿Nadie lo vio venir? Sí, sí lo vimos venir, o al menos grupos o minorías. Otra cosa es que se les ignoró. Avisaron de ello desde poblaciones indígenas, conectadas íntimamente con los ciclos naturales, a prestigiosos estudios científicos, desde al menos la década de los 70. Uno de esos estudios fue Los límites del crecimiento, realizado por científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, y encargado por el Club de Roma. Este estudio se hizo público en 1972 y empleaba la dinámica de sistemas para describir posibles escenarios de futuro. A la postre, su escenario base casi se ha cumplido a pies juntillas. En el estudio, este escenario indicaba un descenso energético a partir del 2015, entre otras previsiones. Ahora, tras haber estirado todo lo posible el business as usual, también conocido como BAU, nos enfrentamos posiblemente a un descenso abrupto en la disponibilidad energética, habiendo desestabilizado el equilibrio climático y con unas sociedades nada resilientes. Esta es la cruda realidad. El business as usual, o hacer negocios como siempre se han hecho, es una mentalidad de que todos los problemas que se nos van a plantear a lo largo de la vida, a lo largo de la historia de la humanidad, se pueden resolver simplemente haciendo las cosas como siempre las hemos hecho, que realmente es un poco contradictorio, porque la manera de hacer que tenemos ahora no tiene nada que ver con la que existía hace 200 años, ¿no? La manera en la que vivían nuestros antepasados era mucho más sostenible, mucho más respetuosa con sus medios de producción, buscando que durasen eternamente de alguna manera, mucho más sostenible, que es como se dice ahora, que la que tenemos nosotros, ¿no? Pero digamos que creer que continuar haciendo las cosas exactamente igual como las hemos hecho los últimos 200 años va a permitir resolver todos los problemas que justamente ha causado esta manera de hacer las cosas, parece un poco temerario, ciertamente. El BAU, esta fe en que la continuación de la actividad tal y como se ha hecho hasta ahora, en el fondo no es más que una expresión de voluntarismo dentro del sistema capitalista, que es nuestro sistema económico. El sistema económico que tenemos, el sistema capitalista, es un sistema que se basa en que el capital tiene un derecho a ser remunerado. Es decir, cuando a mí me prestan una cantidad de dinero, yo no solo tengo que devolver el dinero que me han prestado, sino que tengo que devolver una cantidad adicional que llamamos interés, que todo el mundo lo tiene muy conocido, muy aceptado. Es esta necesidad de dar un interés, esta necesidad de incrementar la riqueza para poder devolver tus deudas, la que nos empuja a crecer de una manera muy rápida, de una manera exponencial. Y en el fondo, el BAU está diciendo que esto es lo correcto, esta es la manera lógica de hacer las cosas, lo cual, a la luz de la evidencia que disponemos sobre la posibilidad de mantener el BAU, la posibilidad de seguir consumiendo como estamos consumiendo ahora, cuando los recursos empiezan a escasear y cuando los impactos de nuestra actividad empiezan a ser cada vez más patentes, es como menos discutible, ¿no? Yo de hecho creo que efectivamente no es viable, y sin embargo creer que todo se va a poder resolver simplemente haciendo las cosas exactamente igual que antes puede llevarnos a una situación muy peligrosa en la que todo se puede desmoronar.
que yo creo que es justo lo que queremos evitar, ¿no? Podríamos llegar a colapsar destruyendo las estructuras sociales que tenemos ahora mismo. De hecho, los problemas que hay en España nos están mostrando que continuar haciendo las cosas como las llevamos haciendo no es la mejor manera, y hay otros muchos países que están en problemas. Y a medida que la recesión que ya viene se vaya agravando, estos problemas se irán haciendo cada vez más profundos. Yo creo que en vez de intentar resolver los mismos problemas utilizando las mismas soluciones erróneas, como decía Einstein, no es muy inteligente, y que lo que hay que hacer es buscar maneras alternativas de abordar los desafíos que tenemos ahora mismo. Lord Jevons fue un lord inglés que vivió pues, en las mediados del siglo XIX, y él está muy preocupado por la cuestión del carbón. De hecho, el libro más famoso que tiene se llama así, La cuestión del carbón. Él había observado empíricamente que en el Reino Unido, a medida que iba mejorando la eficiencia de la máquina de vapor, el consumo de carbón no disminuía, sino que iba aumentando cada vez más, lo cual consideró algo paradójico, y por eso se conoce como la paradoja de Jevons, ¿no? En realidad es una cosa que es relativamente fácil de entender. Si uno va haciendo máquinas cada vez más eficientes que requieren menos combustible, la tendencia económica natural no es a consumir menos combustible, sino a hacer el mismo trabajo aprovechando todo el combustible del que uno dispone. Un ejemplo que yo suelo poner: si yo tengo un bosque con un número infinito de árboles y yo con la renta que tengo de 1.000 euros puedo fletar un camión para que me transporte estos árboles al mercado, pues mandaré solo un camión, ¿no? Y ganar el dinero correspondiente. Si ahora se mejora la eficiencia del camión y ahora me cuesta solo 500 euros enviar el cargamento de troncos, en vez de coger y enviar solo un cargamento como hacía antes, aprovechar la renta que tengo para enviar 2 y ganar más dinero. Lo que sucede es que mi vecino, que antes no tenía 1.000 euros para gastar, pero sí que tenía 500, ahora ya puede empezar a gastar. Y este es el problema de la paradoja de Jevons, ¿no? Que a medida que, digamos, la eficiencia es mayor, en un sistema orientado a la producción, en la cual el consumo de energía siempre tiene sentido económico, siempre que haya energía disponible, alguien la va a gastar. Y el hecho de liberar más energía o poder hacer más con menos energía hace que más gente pueda participar de esta fiesta, en tanto que la disponibilidad de energía aumente y únicamente aumente, ¿no? Por eso mismo, hablar de eficiencia o de ahorro sin cambiar la estructura económica de nuestra sociedad, dejando que siga orientada hacia la producción, es completamente inútil, porque toda esa energía va a ser consumida por alguien, porque tiene un valor económico hacerlo. Entonces, para poder hacer un cambio real de la situación y no tener el problema de la crisis energética que tenemos encima, no basta solamente con el ahorro y la eficiencia, que son necesarios, pero también es necesario hacer un cambio en la manera de concebir el sistema, no orientarlo a producir más y más. Una cosa que es importante para entender los problemas que hay con las fuentes de energía renovables y no renovables es que necesitamos que nos den un rendimiento suficientemente elevado como para poder mantener una sociedad estructurada como es la nuestra. Esto ha sido así desde que el hombre es hombre, básicamente. Entonces, para eso, cuando uno intenta procurarse energía, tiene que ganar suficiente energía en el proceso, porque cualquier proceso de intentar hacer cualquier cosa consume a su vez energía, y entonces es crítico que cuando uno está intentando conseguir petróleo o carbón o la energía que nos llega del sol, la ganancia de energía que nos proporciona esta fuente sea superior a la que se ha consumido o se consume para producirla. Esto es lo que mide la tasa de retorno energético, que es como una especie de rendimiento termodinámico de las fuentes de energía. La tasa de retorno energético matemáticamente se expresa como el cociente entre la energía que produce una fuente dividido por la energía que es necesario para producir, y bueno, pues tiene que ser suficientemente elevada para mantener la sociedad. Se sabe por estudios antropológicos que este rendimiento energético, esta tasa de retorno energético, tiene que ser superior a más o menos 10 para que se pueda mantener una sociedad estructurada. Y esto hace que algunas de las opciones energéticas que se barajan hoy en día sean insuficientemente ricas en producción energética como para mantener una sociedad. Pueden formar parte de una mezcla final, pero no pueden ser las fuentes de energía principal. Es este decaimiento de la tasa de retorno energético la que también hace muy preocupante la caída de la producción de petróleo, porque el petróleo que estamos produciendo ahora no solo es cada vez más escaso, cada vez menos, sino que además tiene un rendimiento cada vez más bajo, porque los yacimientos que estamos explotando
y los tipos de explotación de los que estamos sacando estos hidrocarburos requieren muchísima energía para esa producción. Entonces al final el problema es que la cantidad de energía que va a llegar a la sociedad va a ser cada vez más pequeña, el rendimiento va a ser cada vez más bajo y eso puede llevar a una caída mucho más brusca de la que uno puede tener la impresión que se está produciendo mirando solamente los volúmenes de petróleo producidos. Un ejemplo para que nos entendamos, si yo estoy produciendo ahora mismo 90 millones de barriles diarios de petróleo, pero para producirlos tengo que consumir 80 millones de barriles, me queda un rendimiento muy pequeño, de 10. Esta situación, que no es la actual, podría acabar siendo la situación en un plazo de 20 años si no reaccionamos rápidamente a ello. Yo creo que el fracking surge como una desesperación de, bueno, visto que se ha llegado al máximo en el año 2005 de la extracción de crudo y posiblemente 2015 de la extracción de todos los líquidos habidos y por haber y todos los que se ha venido denominando tight oil, líquidos licuados, ¿no? de los gases que se extraen y los petróleos ligeros, etc., pues surge pues, como una desesperación, un intento de seguir manteniendo un sistema que es la quema de combustibles fósiles, pero ya desde un punto de vista en el que las mejores manchas o los mejores depósitos ya están agotados, ¿no? O están bastante avanzados en cuanto a su extracción. Por lo tanto, surgen estas técnicas nuevas, son técnicas que necesitan una inversión energética mucho mayor en relación a la que se extrae y que no garantizan el flujo de energía a la sociedad de la misma forma que lo hacían, por ejemplo, pues el crudo de hace 50, 60, 70 años, ¿no? En aquellos momentos en los que con una unidad de energía podíamos extraer 100, es decir, con un barril podíamos extraer 100 barriles, teníamos la posibilidad de desviar 99 para lo que es el crecimiento económico, la actividad económica, etc. Hoy estamos a 1,18, en breve nos abocamos a 1,15 y cuando lleguemos al límite de 1,10 pues tendremos que empezar a cuestionarnos si este sistema basado en el crecimiento y la disponibilidad de energía barata, de energía que movía el sistema, que era la sangre del sistema que ha creado este hombre tecnológico, si iba a ser viable. Y por lo que estamos viendo va a ser muy difícil que podamos mantener esta sociedad con este bienestar que hemos creado. Y entonces yo pongo en duda, no solo yo, sino muchos autores ponemos en duda el hecho de que se pueda seguir manteniendo este nivel de vida, ¿no? Se nos ha vendido muchas veces por parte de las multinacionales, sobre todo las grandes empresas dedicadas a la extracción de hidrocarburos, que estas nuevas propuestas, como puede ser la fractura hidráulica, son mucho más benévolas y son mucho más amables con el medio ambiente, puesto que van a contaminar menos y los gases, en fin, ellos comentan que el gas de metano va a ser el combustible del futuro, y bueno, pues que podría ir sustituyendo poco a poco mientras vamos dando ese paso hacia las renovables. Mi percepción del asunto es que no es así, es decir, el modelo de quema de hidrocarburos sigue impuesto, tiene una inercia muy grande, llevamos 150 años con él y es la única forma que conocemos para seguir creciendo, que se supone que el crecimiento es lo que nos va a salvar de la pobreza, lo que nos va a salvar del paro, cuando en realidad estamos viendo que no es la solución al problema, sino que es el propio problema, el crecimiento, sobre todo cuando hemos llegado a los límites. Como comentaba antes, hemos llegado a muchos límites en 2010, que fue un Ecuador en el que más de la mitad de la población del planeta ya vivimos en ciudades. Esta es una nueva experiencia para la vida en la Tierra. Y en 2015 tenemos otro gran Ecuador, que es el pico de toda la extracción de combustibles líquidos para el avance de la sociedad. Por lo tanto, vamos abocados hacia una gran crisis.
En su agonía, el sistema capitalista industrial adicto a la energía fósil ha apostado por fuentes de energía paupérrimas en su rendimiento, ruinosas en su amortización económica y, lo más doloroso, sumamente destructivas con respecto a los ecosistemas. Una larga lista de despropósitos, como las arenas asfálticas de Canadá, el petróleo de aguas profundas o el petróleo en los lechos del océano Ártico. Pero sin duda, la técnica del fracking es la más paradigmática de esta triste colección. El fracking consiste en detonar áreas en fondos marinos o acuíferos en los que hay almacenadas ciertas cantidades de hidrocarburos, y tras ello, inyectar químicos y vapor de agua a presión. Esta locura no ha sido más que la última enajenación de un sistema enfermo que destruye la base que sustenta la vida, por rendimiento económico a muy corto plazo. Fue posible por inyecciones masivas de dólares vía quantitative easing, y desde 2015 en adelante comenzó a pincharse esta burbuja vía quiebras de empresas del sector petrolero. Desde entonces, estas quiebras no han dejado de incrementarse. Un debate que hace bastante tiempo que se plantea es si la energía nuclear, tal y como se aprovecha hoy en día, tiene un rendimiento energético positivo, es decir, si su tasa de retorno energético, este balance entre la energía consumida y la energía producida, se da cuenta, se está produciendo más energía que la que se está consumiendo. En general, los diversos estudios que se han hecho sobre el tema dan valores diferentes, pero se suele aceptar como un valor de consenso que la energía nuclear tiene una tasa de retorno energético de 10. Es decir, produce 10 veces más energía que la que se consume para todo el proceso que tiene que ver con la extracción del uranio y con el mantenimiento, construcción de las centrales y demás, y que por tanto estaría en el límite de lo que una sociedad puede aprovechar para funcionar. Sin embargo, estos estudios se basan en un criterio que es convencional en la industria, que es considerar los costes durante una vida de 60 años. Lo que sucede es que, como todo el mundo sabe, los costes de mantener los residuos nucleares contenidos y que no creen problemas ambientales serios y los costes de desmantelamiento de las centrales nucleares se extienden sobre periodos de tiempo que son mucho más prolongados. De hecho, algunos autores que han considerado estos costes, que tenemos que pensar que son bastante elevados, dado que, por ejemplo, la contención de los residuos de alta actividad tendría que verificarse durante varios centenares de miles de años, llegan a la conclusión de que las pérdidas energéticas son tan elevadas que este tipo de fuente de energía no tiene rendimiento. Realmente su rendimiento es prácticamente de cero, porque la cantidad de energía que se consume al final, en toda su vida útil, que es la que es muy larga, es muchísimo mayor que la energía que acabará produciendo. Una crítica que algunos estudiosos de los sistemas de energía renovables suelen hacer con frecuencia es que las renovables, los sistemas de producción de energía renovables basados en sistemas renovables como es pues, el sol o el viento, requieren para su funcionamiento de un subsidio fósil. Cuando uno está pensando en instalar un gran parque eólico, no está pensando en que la propia energía producida por el parque instalará los aerogeneradores. Uno no pone un mástil de 80 metros de alto, que eso es un aerogenerador pequeño, con un aspa de 40 metros, a fuerza de motores eléctricos. Uno está consumiendo diésel, está utilizando excavadoras, está utilizando grúas. Para hacer el cemento que se está poniendo allí se ha utilizado grandes dosis de gas natural para calcinar la piedra y producir cemento. El acero que refuerza la estructura pues se ha trabajado en un alto horno utilizando carbón, etcétera, etcétera. Y en menor escala, pero similarmente, pues pasa lo mismo pues, con los paneles fotovoltaicos o con las presas hidráulicas. Todos estos sistemas en la actualidad, como es lógico, reciben subsidios fósiles, funcionan muy bien o se pueden producir de una manera relativamente eficaz porque están a nuestra disposición combustibles fósiles que lo facilitan. Y una cuestión abierta es si en ausencia de estos combustibles fósiles estos sistemas tendrían suficiente rendimiento como para seguir funcionando. Aparte de esto, los sistemas de aprovechamiento renovable tienen límites porque el planeta no es infinito y porque aunque uno piense sobre el papel en poner un montón de aerogeneradores uno al lado del otro, nosotros cometimos este error en un paper que escribimos,
al final la cantidad de energía que está disponible para ser aprovechada a nivel de la Tierra es limitada, sobre todo si uno tiene en cuenta ciertas limitaciones técnicas de cómo de cerca puede poner los sistemas para que no interfinan entre sí, las limitaciones según la orografía y otros factores para el aprovechamiento de la energía solar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno tiene en cuenta todas estas limitaciones, pues, se da cuenta de que combinando hidráulica, fotovoltaica y eólica, la cantidad de energía que se puede llegar a producir con todos estos sistemas en unas condiciones bastante ideales son alrededor del 40% de toda la energía que se está consumiendo en el mundo actualmente. Y eso será el máximo. Dicho lo cual, dicho que tenemos una limitación en la cantidad de energía que se puede producir por sistemas renovables orientados a la producción de electricidad, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, se tiene que decir también que el 40% de la energía que estamos consumiendo ahora, que esto es una meta muy ideal y optimista, yo suelo decir que normalmente podremos conservar entre el 10 y el 15% de lo que estamos produciendo ahora, es una cantidad de energía de todas maneras enormemente grande, es una cantidad de energía monstruosa. En realidad, la mayor parte de la energía se desaprovecha. Esta cantidad de energía que nos pueden dar los sistemas renovables puede ser más que suficiente para mantener una sociedad estructurada y con un nivel de vida semejante al actual. Lo que sucede es que hay que cambiar los objetivos de la sociedad, porque no podrá seguir creciendo si el consumo de energía no puede crecer, porque la disponibilidad de energía no puede crecer. Well, renewable energy is an interesting option, but I think that there are also many misconceptions related to renewable energy. Renewable energy is not the same as renewable power plants. We still need to construct solar PV cells, we need to construct windmills, and this will consume natural resources. We need to have infrastructure, steel production, and many other things in order to produce and obtain these conversion technologies that can convert, for instance, wind into electric power. And in some of those cases, this will generate unwanted byproducts, or it will even be very much dependent on fossil fuels. And one example is, for instance, modern wind power, where they typically try to avoid having a gearbox, and then they use very strong permanent magnets, such as neodymium magnets. But what they don't really talk about is that neodymium typically occurs together with uranium, and all the problems you have with uranium mining also applies to neodymium mining. And for instance, if you want to develop and invest in those kind of renewable energies, you are also supporting the spread and release of radioactive heavy metals from neodymium mining, which is a problem. And this also leads into other forms of geopolitical dependencies. For instance, neodymium mining is totally governed by China, and they account for about 95% of the world production. And those kind of renewable technologies would only replace today's dependence on the Middle East with a dependence on China. In the case of lithium, most of the world's recoverable lithium is located in Latin America, and we would replace the dependence on the Middle East with a dependence on Latin America. So in some cases they might solve one problem, but they can also generate new problems, and they also have some drawbacks, and I think it's very important to also highlight them in the debate, because renewable energy is not the same thing as renewable power plants, and we still need raw materials and a lot of energy in order to extract these raw materials necessary to construct windmills and photovoltaics and things like that. Sí, en el grupo de investigación que tenemos en la Universidad de Valladolid lo que hemos hecho es estudios panorámicos que nos ayudan a ver cómo se va a comportar la energía a nivel mundial. Lo que hemos hecho es tomar estudios de otros investigadores, todos los que hemos encontrado en la literatura acerca del pico del petróleo, del pico del gas, del uranio, etc., y confrontarlos con los ritmos de crecimiento de las energías renovables que estimamos que son razonables. O sea, hemos consultado muchas fuentes bibliográficas, visto cómo está la industria, y lo que intentamos ver es con un modelo de dinámica de sistemas, un modelo por ordenador, si esta transición es posible y qué ritmos tiene que tener. Porque claro, no solamente es suficiente con que existan energías renovables o con que los límites teóricos de explotación de esas energías renovables sean más altos o más pequeños. El problema también es de ritmos. La industria necesita tiempo, la tecnología necesita tiempo para desarrollarse y queremos saber si el declive de las fósiles y el crecimiento de las renovables se acompasan, ¿no? Porque si el crecimiento de las renovables es mucho más lento que el declive de las fósiles, pues tenemos un problema. Esto lo hemos visto en diferentes artículos. El primero que hicimos fue sobre petróleo convencional y no convencional, y llegábamos a la conclusión de que el petróleo no convencional estaba creciendo a un ritmo que no era suficiente para compensar los petróleos convencionales.
También ahora hemos hecho un estudio en el cual lo que hacemos es tomar todos los combustibles fósiles y todas las alternativas renovables. Y lo que estamos viendo es que tenemos un problema muy grave con el petróleo en esta misma década y tenemos un problema muy grave con el transporte, porque el transporte prácticamente el 100% depende del petróleo y de combustibles líquidos, y la mayor parte de los combustibles líquidos se extraen del petróleo. Y va a ser muy difícil superar esa dependencia del petróleo y superar esa dependencia del transporte, mientras que en otros sectores, como por ejemplo en la electricidad, que la electricidad se puede extraer de fuentes muy diversas y además las tecnologías renovables están dando resultados mucho mejores. Es decir, que la transición en la energía eléctrica se podría dar más o menos suavemente sin disminuir demasiado el nivel de consumo o haciéndolo de una forma suave hasta estabilizarse. Pero en el caso del petróleo no. En el caso del petróleo no tenemos tiempo de inventar cosas mejores, no tenemos tiempo de esperar inventos que no conocemos que en esta época, en esta década ya estén funcionando, y las soluciones técnicas que ahora mismo tenemos son muy insuficientes, son peores, son más caras. No es que no existan, pero es que son peores. O sea, teníamos que haber empezado mucho antes, digamos, si hubiéramos querido hacer una transición para superar el pico del petróleo, pero no lo hemos hecho. Y ahora mismo pues hay especulaciones, pero lo que son la tecnología que realmente está en el mercado, esa es insuficiente para llenar el hueco. En este momento, en el caso concreto de España, la electricidad representa aproximadamente entre el 20 y el 22% de toda la energía final. Del otro casi 80% de energía que se está consumiendo que no es electricidad, una parte muy grande, un poco menos del 50%, es petróleo. Sustituir este petróleo por electricidad es bastante complicado, porque esencialmente es la idea del coche eléctrico, pero el coche eléctrico tiene muchas limitaciones tanto en su producción como en su rentabilidad y la autonomía, las prestaciones que tiene, que evidentemente el usuario típico no va a aceptar. Y en el fondo resulta bastante quimérico, ¿no?, pensar que habrá una implantación a gran escala del coche eléctrico, pero es que además lo que ya es completamente impensable es pensar en tener camiones eléctricos, tractores eléctricos, grúas eléctricas, etcétera, etcétera. En esos casos la sustitución por electricidad parece bastante poco acertada. En los otros usos de la energía que no son el transporte, digamos, por carretera, porque también no tenemos que olvidar que una solución al problema sería apostar más por el tren, el tranvía, sistemas electrificados, pero claro, sobre redes fijas, ¿no?, que tienen sus catenarias y demás. Otros usos de la energía que no son eléctricos son, por ejemplo, los hornos de altas temperaturas que se utilizan para fundir materiales, por ejemplo, los que se utilizan en el caso de las cementeras para producir cemento, o en algunos tipos de fundición para hacer aleaciones y demás. Es posible electrificar determinados tipos de fundición e incluso se puede conseguir un gran rendimiento utilizando electricidad para usos muy concretos, para crear un tipo de aleación, para fundir el metal y demás, ¿no? Pero en general, cuando se requiere trabajar con grandes masas y demás, lo normal es recurrir al carbón o al gas. Y en el caso de las cementeras, pues el uso eléctrico es prácticamente inviable, puesto que requiere transformar directamente en calor, dado que ahí no hay posibilidad de hacer circular una corriente eléctrica por un metal. Por otra parte, uno de los usos más importantes que tiene otra fuente que no es eléctrica es el carbón. Pues el carbón, digamos, es importante en los altos hornos para producir acero, para producir acero al carbono. Y esto, claro, no es solamente el calor que nos proporciona el carbón el que nos permite, digamos, fabricar este material, sino una cierta reacción química que se verifica en el proceso de fundición. Y ahí sí que realmente la posibilidad de sustituirlo por electricidad es esencialmente nula. Estos son los grandes usos de la energía. Luego hay otros más específicos. Como digo, convertir los usos no eléctricos en eléctricos en algunos casos va a ser fácil, en muchos otros casos va a ser difícil y en algunos otros casos va a ser directamente imposible. Y en todo caso implica muchas ineficiencias, con lo cual desde el punto de vista económico no hay los incentivos adecuados ahora mismo para que estas sustituciones se produzcan, y para cuando uno las quiera hacer, pues quizá ya no va a tener la capacidad de hacerlos. Yo creo que conviene empezar a pensar en usos directos de la energía renovable que no tengan que pasar necesariamente por la transformación en electricidad. Sí, en el Instituto de Ciencias del Mar, que es donde investigamos, un grupo de personas relacionadas con el Oil Gas Observatory,
emprendimos alrededor del año 2010 una serie de investigaciones para ver hasta qué punto era viable una alternativa al pico en primer lugar del petróleo y luego unas décadas después al pico previsible de los combustibles fósiles que prevemos, una serie de estudios recientes prevén que se deberá de producir alrededor del año 2030 el pico de todos los combustibles fósiles. Entonces, en ese un primer artículo que publicamos en la revista Energy Policy, llegamos a la conclusión principal fue que técnicamente, a nivel académico al menos, había una posible solución técnica que se basaba en tecnologías renovables que estaban ya actualmente siendo probadas tecnológicamente, que tienen unos retornos energéticos relativamente aceptables, mayores de 10:1 aproximadamente, y que estaban basadas en materiales que no eran escasos, es decir, basadas en materiales abundantes, porque de otra manera no es posible escalar esa solución a nivel global, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que un mix energético que fuera una combinación de eólica, termosolar y hidráulica, esencialmente podría proporcionar unos 12 teravatios eléctricos de aquí a unos 60 años, y que esos 12 teravatios eléctricos aproximadamente, pues hay gente que acepta que es equivalente a unos 16 o 17 teravatios, que son los que estamos consumiendo, energía que estamos consumiendo actualmente procedente de combustibles fósiles, porque la electricidad es más eficiente en una serie de usos, como la producción de movimiento en motores, mucho más eficiente que los combustibles fósiles. Pues a nivel académico, a nivel teórico, sí que sería posible una solución técnica, sobre todo aprovechando pues los desiertos del planeta para termosolares. La fotovoltaica no se podría incorporar de momento a esta solución porque depende de materiales muy escasos. Quizás en el futuro, cuando se basen en materiales como la pirita, el silicio amorfo sin uso de plata y otros materiales que son abundantes, entonces a lo mejor se podría incorporar, ¿no? Y añadirse, entonces potencialmente podría añadir también bastantes teravatios, ¿no? Igual que la termosolar, pero de momento no es posible, ¿no? Entonces, en base a esa solución, la conclusión que llegamos es que es posible, pero que si la implementamos tendríamos que utilizar aproximadamente el 50% de todas las reservas de cobre actualmente existentes, y además el 70% de las reservas de platino, y posiblemente el níquel sería otro mineral bastante limitante porque tenemos que utilizar una fracción importante de las reservas de níquel. Con lo cual llegamos a la conclusión tras ese estudio de que efectivamente hay una solución teóricamente y técnicamente disponible, pero que si la implementamos nos llevaría a continuación a plantearnos la imposibilidad de seguir con el crecimiento exponencial del uso de energía, porque no te puedes permitir el lujo de duplicar de nuevo ese input, puesto que podrías agotar metales que son fundamentales para la industria y para otros usos que no son energéticos. La transición a las energías renovables y a un mundo en el que esté prácticamente dominado por energías limpias, lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer sí o sí. Y tenemos solo dos formas de hacerlo: o lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas, pero lo vamos a hacer. Por lo tanto, el poco combustible fósil que nos queda para hacer esa transición podría facilitar mucho las cosas para hacer la transición lo menos traumática posible. Por lo tanto, lo que muchos científicos abogamos por el mundo es a que se utilice estos últimos recursos que nos quedan para precisamente hacer esa transición. Cuanto más tardemos, más difícil lo vamos a tener, y hacerlo lo vamos a hacer. Entonces, si lo hacemos por las buenas, podríamos entrar en una fase de crecimiento estacionario en el que tendríamos que articular, o de crecimiento incluso, tenemos que articular una sociedad capaz de crear puestos de trabajo, capaz de repartir, como el mismo Papa Francisco dice, la riqueza entre todos los pueblos y entre todas las personas que habitamos este mundo, y de esa manera podríamos evitar la otra forma, que es hacerlo por las malas, que sería el colapso de la civilización. En este caso, mi primer temor o mi temor más cercano es que lo que primero colapse sea el sistema operativo de la sociedad. Y cuando hablo del sistema operativo, hablo del sistema financiero. Podríamos considerar que el propio sistema financiero es a la sociedad como el sistema operativo a una máquina. Así que cuando te sale el cartelito de se ha colgado y esto va a apagarse y va a tener que reiniciar en unos segundos,
pues todos nos sentimos un poquito amedrentados, ¿no?, por lo que dice el ordenador. En este caso, los cartelitos del sistema operativo de nuestras sociedades ya han saltado todos. Saltó en 2008 con la caída de Lehman Brothers. Se han intentado reiniciar y tomar medidas para reactivar la economía, pero estamos viendo que en realidad vamos hacia lo mismo o incluso hacia algo peor. Por eso muchos científicos lo que comentamos es que esta relación tan clara entre el crecimiento y el consumo de energía empiece por una eficiencia, pero en un marco de estado estacionario de crecimiento, ¿no? Porque si intentamos con la eficiencia ahorrar energía, va a haber países que lo van a aplaudir. Es decir, que si yo dejo de consumir aquí una serie de energía y abarata ese recurso, pues a lo mejor en otras zonas, China o la India, lo que sea, lo van a aplaudir. Y entonces el consumo va a ser mayor, ¿no? En fin, que lo que quiero comentar es eso, que lo vamos a hacer esa transición hacia un mundo de energías renovables. Ni por asomo vamos a llegar a los niveles de consumo que tenemos hoy en día. Podemos hablar de hasta un 20 o un 30% en las próximas décadas, pero tenemos que acostumbrarnos a hacerlo, a vivir con ello. Por lo tanto, siempre he planteado que esto se vaya comunicando a la gente, que no se oculte como hacen los políticos, que en sus programas esto esté presente y que a la población se le cuente la verdad. Es muy importante que la gente sepa qué es lo que está pasando. Porque lo que es escandaloso es que mucha gente no sabe qué está sucediendo, que estamos teniendo grandes problemas de cambio climático en relación al consumo ingente de hidrocarburos, y ahora con la aparición de los hidrocarburos no convencionales, pues tenemos el panorama bastante peor, ¿no? Las llamadas energías renovables. Panacea, milagro, clavo ardiendo al cagararse o simplemente un extensor de la energía fósil limitada. ¿Un síntoma más de la tecnolatría? ¿Fe en el progreso de la técnica para perpetuar un modo de vida agonizante? Parece que el sueño verde del capitalismo no fue más que otro de los muchos espejismos. Otra de las zanahorias para mantener a la sociedad en la senda del crecimiento. Una proyección fantasiosa de un futuro tecnológico light, en el que aterrizar suavemente o mantenerse en fase estacionaria. Poco a poco se hace más evidente la imposibilidad de una transición energética, y menos si se pretende mantener una escala de consumo comparable a la actual, y un sistema energético vertical y jerárquico. No saldremos del barrizal con la misma mentalidad que nos arrastró a él, la mentalidad antropocéntrica que trata a la naturaleza como recurso a explotar. La extracción de materiales para las renovables, litio, neodimio, sílice, o el transporte e instalación de las grandes infraestructuras que son igualmente perniciosas con el entorno y consisten en someter al medio natural y no a trabajar simbióticamente con él. Sí, el futuro será probablemente renovable, pero no el que nos han vendido. Será una escala más horizontal y sencilla. Uno de los grandes problemas medioambientales que tenemos ahora mismo es que se está, digamos, alejando las consecuencias ambientales del impacto de las actividades de muchas de nuestras empresas de los centros de consumo. Entonces así nos encontramos situaciones como las que se viven en el oeste de África, en el cual hay países que se han convertido literalmente en vertederos de los productos de desecho del consumismo occidental. Y, por ejemplo, pues te vas a encontrar que hay grandes zonas que están afectadas por todos los ordenadores, los portátiles, los móviles, etcétera, que se arrojan ahí sin más y que a veces pues dejan escapar sustancias que son tóxicas y peligrosas y acaban contaminando los acuíferos, aparte de que impiden cultivar en la tierra en esa zona. En general, las externalidades tienen tendencia a ser bastante ocultas, ¿no? Digamos, como la población lógicamente rechaza pues que las empresas tengan actividades contaminantes que sean visibles, lo que se ha tendido es a irlas escondiendo, a irlas poniendo de tal manera que los centros de consumo no se vean. Y, por ejemplo, todos los grandes absorbedores de externalidades ambientales, de toda esta porquería que las empresas no quieren pagar para ahorrar costos, es el mar.
mar ahora mismo pues, se está convirtiendo en un vertedero a escala global. Hay unos problemas enormes de residuos plásticos en él, en parte porque llegan accidentalmente a través de los ríos y en parte porque realmente se deshacen de ellos allí. No solo esto, sino que cada año varios cientos de buques, algunos conteniendo sustancias tóxicas en su interior, se hunden deliberadamente en medio del mar para no tener que pagar el precio prohibitivo de los desguaces que conllevan. Y digamos otro de los grandes vertederos invisibles, digamos las actividades que las empresas no quieren asumir, es la atmósfera, ¿no? La atmósfera pues, cubre todo el planeta y los gases cuando se sueltan a la atmósfera lógicamente acaban circulando por toda ella, y aunque las regulaciones ambientales en los países occidentales son más estrictas, son mucho más laxas en China, que es a donde hemos externalizado la producción de bienes que no queremos producir aquí porque es más barato hacerlo en China, ¿no? Pero los gases que ellos emiten igualmente acaban llegando hacia nosotros, o su efecto puede quedar repercutiendo en nosotros. Un caso claro es el problema del CO2 y su efecto en el calentamiento global y la modificación del clima del planeta Tierra, pero aparte de esto pues hay un montón de emisiones potencialmente cancerígenas y nocivas para la salud, hasta el punto de que el año pasado, hace 2 años, la Organización Mundial de la Salud reconocía que las muertes asociadas a la contaminación ambiental eran la primera causa de muertes en el planeta Tierra, lo cual yo creo que es bastante dramático, ¿no? Y eso sin contar con la posible muertes producidas por la contaminación del agua y otros efectos residuales de la actividad industrial. De hecho, externalidad es una manera eufemística de referirse a que las empresas están ahorrándose costes no pagando por los residuos que generan, simplemente poniéndolos en otro sitio y que otra persona, típicamente no el consumidor, las acaba asumiendo. Con los problemas ambientales nos encontramos que hay una falta de sensibilidad ambiental generalizada de la ciudadanía, sobre todo en los países más opulentos, los países occidentales, puesto que hasta ahora, digamos, se percibía que cualquier actividad residual que uno generara simplemente la podía dejar donde diera la gana y no iba a crear ningún problema porque alguien más que otra persona, y típicamente pues el Estado, la administración que sea, lo iba a asumir, ¿no? Claro, realmente esto no es así, somos muchas personas y realmente no somos conscientes de todos los residuos que generamos con la actividad que consideramos cotidiana. De muy buena manera porque digamos, se produce una cantidad de residuos anormalmente elevada, innecesariamente elevada, porque esto resulta conveniente a muchas prácticas de marketing. Muchas veces para hacer los productos más atractivos se les ponen sistemas de empaquetamiento, los hacen más vistosos, que permiten manipular los productos, racionarlos, por ejemplo, típicamente en el caso de los productos alimentarios, cuando en realidad no hay necesidad de tener tanto envoltorio y tanto residuo asociado. Como es norma, pues la gente lo que hace es simplemente se deshace estos residuos, depositándolos en un contenedor o a veces incluso pues arrojándolos a la naturaleza con un absoluto desprecio de lo que se está haciendo. En general, la falta de conciencia ambiental resulta, a mi modo de ver, importante para que el sistema económico que tenemos funcione de manera correcta. Es decir, si la gente se empieza a darse cuenta de cuánto consumo irresponsable está haciendo, de la cantidad de residuos que está generando, de la cantidad de recursos que está malgastando, si la gente fuera capaz de ver todo el volumen de residuos que genera en un periodo de tiempo, una semana, un mes o un año, quizás se plantearía que tiene que reducir no solo los residuos que está produciendo, sino incluso los ritmos de consumo a los que se está acostumbrando. Muy bien, pues el cambio climático, cambios climáticos ha habido en la historia del planeta en bastantes ocasiones. El consenso científico es del orden del 99 a 1, es decir, de cada científico que lo niega hay 99 que lo afirmamos. Es provocado por nuestras actividades, sobre todo actividades industriales, y simplemente conlleva el hecho de que llevamos 150 años quemando combustibles fósiles, gas, sobre todo gas, carbón y petróleo, ¿no? Que viene a ser el 92% del consumo de energía primaria mundial. Bien, esto ha provocado un cambio radical en los patrones climáticos. Está muy acelerado por los últimos datos que tenemos de la NASA. Sabemos que se está derritiendo demasiado Groenlandia. Sabemos que también los índices de fusión del hielo antártico son mayores de lo que creíamos. Y tenemos ya unas tasas que se acercan casi al centímetro anual de elevación del nivel del mar. Bien, todo esto está provocando fenómenos climáticos muy intensos, como ha sido este Niño Godzilla, que se llama, del año 2015-2016, mayor frecuencia en lo que llamamos eventos extremos, que son
pues estas lluvias intensas que tenemos muy fuertes, periodos de sequía también muy fuertes y luego pues temporales que antes se daban cada 10 o 20 años, ahora los estamos sufriendo con fuertes embates sobre la costa una vez al año o incluso 2 veces al año, ¿no? Bien, esto sin duda tiene que ver con la quema de combustible fósil, precisamente por lo que comentaba antes de la dificultad que estamos teniendo ahora mismo para extraer crudos de calidad, y estamos extrayendo pues, petróleos ligeros, arenas asfálticas, en la franja, por ejemplo, los petróleos pesados de Orinoco, luego hay que mezclarlos, hay que hacer una serie de combinaciones que cada vez son más costosas, por supuesto, conllevan más quema porque consumen más energía, y para mantener un sistema que tiene que estar supuestamente en constante crecimiento, como es el sistema capitalista, pues lo que nos vemos es que para alcanzar cotas parecidas de crecimiento a las que teníamos anteriormente, necesitamos quemar cada vez más, con lo cual estamos acelerando el proceso a unos niveles mucho mayores. Esto es preocupante, puesto que cuando se habla de cambio climático no estamos hablando de lo que van a heredar nuestros hijos o nuestros nietos, sino que es un problema nuestro ya. Es decir, nosotros ya tenemos del orden de 100 millones de desplazados climáticos, Europa lo está sufriendo, no solamente por lo que está pasando en Siria, que es una cuestión que se puede explicar desde el punto de vista climático, pero también de la propia guerra de los recursos, y simplemente que el hecho de que si avanzamos más por esta senda, apostamos por estas prácticas, en este caso el fracking, el intento de extracción en alta mar, en el Ártico, etc., simplemente estamos ahondando más en el problema. Una de las consecuencias más dolorosas, evidentes y duraderas es y será la pérdida del equilibrio climático que la humanidad disfrutó durante miles de años. Las continuas y crecientes emisiones de gases de efecto invernadero, la destrucción de los sumideros naturales de estos gases, como son los bosques, selvas y océanos, y de su capacidad de absorber el exceso, nos empujan sin remisión a un nuevo estado del complejo sistema climático. A diferencia de lo que la mayoría cree entender, el clima es un sistema extremadamente complejo y por lo tanto no lineal. Los efectos de la desestabilización del mismo lejos quedan de un mero aumento de la temperatura en todo el globo, que en promedio también. Por contra, supone una disrupción generalizada de los patrones climáticos que llevaban vigentes durante decenas y decenas de siglos. Supone el incremento de la sucesión de eventos climáticos extremos como sequías, huracanes, tifones, inundaciones, etc. Conlleva el colapso de ecosistemas muy complejos, cuyos habitantes se encuentran adaptados de formas específicas a unas determinadas condiciones y variabilidad que la acción del ser humano ha forzado y desplazado, y que ha intensificado de manera exponencial los 2 últimos siglos con el avance irrefrenable del capitalismo. El cambio climático, o mejor, el caos climático, la disrupción del equilibrio que supuso el Holoceno y que nos empuja al Antropoceno, no es consecuencia solo de la emisión de dióxido de carbono. El famoso CO2 y el seguimiento de sus concentraciones esgrimido por el establishment político como única cifra a seguir y a tener en cuenta no es más que una simplificación de un problema mucho mayor y complejo, como es la alteración del ciclo del carbono. El carbono, fijado durante miles, millones de años en la geosfera, pasa a la atmósfera. También la criosfera, el hielo, y la hidrosfera, el agua, han sufrido una alteración sin precedentes, al estar todos estos subsistemas íntimamente ligados al sistema Tierra. La fusión de los casquetes polares y glaciares y la entrada de este agua dulce a los océanos genera desequilibrios en la salinidad y temperaturas que rigen las corrientes oceánicas a lo largo del globo. En última instancia, la biosfera, fruto de la infinita voracidad del sistema capitalista en su perpetua necesidad de crecimiento económico y, por tanto, debido no solo a la alteración de los patrones climáticos, sino también a la destrucción de los ecosistemas que habitan, está siendo empujada con fuerza a la sexta extinción masiva, con una tasa de desaparición de especies sin precedentes. El mundo de la economía digiere, por lo menos hasta ahora, en general digiere muy mal el concepto de limitación de un recurso. La economía está basada, tal y como la hemos construido, como está construida en el mundo actual, está basada en una falsa creencia de que el hombre lo puede todo
y que puede traspasar los límites de la naturaleza sin por ello perjudicarla, y eso es falso totalmente. Es decir, primero, la naturaleza tiene límites, y segundo, si se traspasan esos límites se paga, y la naturaleza nos hace pagar por ello duramente. Pero el mundo económico se ha construido de tal forma que obliga al crecimiento continuo e infinito. Si no se crece de forma continua e infinita, el sistema financiero actual, el sistema económico actual colapsa, necesita crecimiento. Y el crecimiento no puede resultar infinito en un mundo que es finito. Esa es una gran contradicción en la que se mueve la clase política actual, se mueven los empresarios actuales, se mueve gran parte de la ciudadanía actual, que siguen creyendo en los últimos 100 años o 150 ha habido efectivamente un crecimiento sostenido y de carácter acumulativo, es decir, exponencial o geométrico, más o menos exponencial o geométrico, con crecimientos sostenidos de un 3% anual acumulativo, aproximadamente en promedio, y últimamente cuando el mundo empieza a crecer un 1% se habla de que hay crisis, pero es porque, entre otras cosas, estamos tocando los recursos últimos base de la naturaleza y por tanto ya no tenemos más capacidad para seguir extrayendo más y para poder transformar más. Uno de los aspectos claves que impide y que limita la transformación de la naturaleza, es decir, la creación de actividad económica, que no es otra que la de transformar la naturaleza de bienes y de materias primas en bienes elaborados y transformados, eso necesita, como base fundamental para el funcionamiento, necesita energía. Y si la energía empieza a fallar, empieza no a fallar, sino a no aumentar en su disponibilidad un año respecto del año anterior, entonces tenemos un problema económico que la comunidad económica todavía no quiere reconocer como vinculado a la falta de disponibilidad energética, pero hay una relación inequívoca entre consumo de energía y aumento del PIB. Hello, I'd like to talk about my point with respect to what's happening with respect to oil shortages and energy shortages. And it's a fairly different one than what most people are thinking about. And that is that all of these changes are affecting the economy. What happens is we have a lot of different things going on at once. And those different things create, each of them tend to cause price changes. We end up with oil from deeper reservoirs, for example, but we also get our minerals with lower grade ores. And as we get the minerals with lower grade ores, we find that we have to dig deeper, we have to dig bigger holes, and it takes more people time and more other kind of time to do this kind of thing. And while we have been able to become more and more efficient over time, as we had technological changes, once we start having to dig deeper and to take more care for pollution and do all of these things, we end up with a situation where we no longer are getting more efficient. And when we're no longer getting more efficient, we no longer are able to add to the material wealth that individual people can gain, the rising standard of living that we've had over the years. Bueno, es cierto que los economistas tendemos a ser un poco escépticos sobre las visiones muy estáticas de las cosas, ¿no? La visión del economista es que la producción de un bien va a depender en buenas medidas de las condiciones tecnológicas y de las condiciones del mercado, de forma que si un bien está cercano a agotarse, sube mucho su precio, eso hace que se demande menos, que se sea más eficiente, etcétera, y por tanto se prolonga la vida sobre una visión meramente estática de lo que podría ser. Y por otro lado, se invierte en nuevas tecnologías y se sustituyen esas fuentes energéticas o el recurso natural de que se trate por otros sustitutos gracias a la inversión y a las nuevas tecnologías. Por tanto, desde una perspectiva económica, la idea del pico del petróleo habría que matizarla bastante. En primer lugar, lo que sí vemos en los datos es que la producción es finita por naturaleza, los recursos son un stock fijo y se agotan por naturaleza, pero lo que hay es cambios en los precios que hace que productos o recursos que antes no se extraían porque no eran viables económicamente, de repente sí lo son. Es decir, el gas de esquisto no era viable a $20 el barril, pero a 100 lo es mucho.
Entonces, recursos que a $20 no se extraen, a 100 sí se extraen. De forma que conforme sube el precio, se avanza en la frontera, se van obteniendo lo que llamamos los economistas los recursos marginales, los que están en el margen, y por tanto es probable que esa visión dinámica no se compadezca bien con una visión tan estática de hay para tantos años de tanto, ¿no? Por otro lado, también hay sustitución en las tecnologías y también hay nuevas mejoras tecnológicas que permiten, por ejemplo, pozos que estaban agotados. Los pozos normalmente extraen del orden del 40 al 30% del recurso, pues ahora con nuevas tecnologías de recuperación mejorada se puede obtener ese 60% que había quedado allí, se puede volver y se puede extraer prácticamente dejando apenas un 10 o un 20%, y dentro de 20 años habrá nuevas tecnologías, y el precio lo sostiene, que permitirán extraer incluso ese 10 o ese 20%. Por tanto, ahí lo que tenemos es una visión un poco más matizada. Por otro lado, también está el concepto del plató más que del pico, es decir, hemos llegado a un punto y la producción se mantiene ahí. Más o menos eso es lo que hay. Pues las proyecciones nos dicen que si estamos en unos 90 millones de barriles día, un poco más o menos, pues que se podría llegar a unos 110 de aquí a 20 o 25 años, con lo cual hay proyecciones de que va a seguir creciendo la producción, ¿no? Si eso va a bastar para abastecer la demanda es otra cuestión, probablemente no, probablemente la demanda se sitúe por encima y eso nos obligará a llevar a cabo pues, reformas, inversiones para conseguir paliar ese déficit en la oferta, ¿no? One point that people don't think about is the fact that our economy is set up to grow. What happens is that back years ago we did things in a different way. We did things we moved people with horses. Well, we no longer have so many horses around, and we certainly don't have the buggies that would go with them, or we don't have any kind of services to clean up manure if we had large numbers of horses in our cities. But even though so we can't go back to horses. But if so we really have to change to something different. As we change, we get rid of the old way of doing things. Another kind of thing that changes, reason why our economy has to kind of keep expanding, is that we have debt. And this debt is used to finance our oil extraction. It's used to finance buying new wind turbines and solar panels, for example. And as long as the economy is growing, it works pretty well. The debt, you can repay it with interest. But once the economy starts shrinking, which is what I was saying happens with the greater inefficiency that we had, then you have a different situation. You no longer can repay your debt with interest, and you start getting debt defaults, you start getting the fewer loans made, and the prices drop. And the drop in prices causes a lot of problems that you wouldn't think of, because it's no longer economic to extract oil. And in fact, that's the kind of situation we're running into right now. And we're seeing the same kind of thing with coal and with minerals too, of different sorts, copper, for example. So the situation isn't necessarily that the price goes up and up and up and up, and the economy stays together, and everything heads towards a situation of higher prices. If we can just use less, we're better off. Instead, what the situation goes towards is the price drops too low, the producers drop out, the people in the Middle East aren't getting enough money for taxes, so there's more fighting in the Middle East. We see cutoffs in supplies, and so we end up with the supplies being cut off, and we get a much steeper fall than what most people are expecting. Hicimos un estudio más bien social sobre las consecuencias en un tercer artículo que publicamos muy recientemente en la revista Futuros, y la conclusión que llegamos a este tercer artículo es que produciría en esa situación de crecimiento cero
La famosa tendencia que ya Marx anunció en 1875 en el libro del Capital, que decía que fue muy debatida luego y fue rechazada por muchos otros economistas. Él decía que en el futuro capitalismo habría una tendencia de la tasa de beneficio a caer, tendencia a largo plazo de la tasa de beneficio a caer. Eso se criticó mucho, pero nosotros observamos que una situación precisamente de crecimiento cero es una de las situaciones económicas en las que parece cumplirse ese teorema, vamos a llamarle teorema de Marx, ¿no? De la tasa de tendencia de beneficio a caer hacia cero. ¿Por qué? Pues porque el capital en maquinaria y en gastos energéticos pues puede ser disminuido por los capitalistas, pero nunca hasta cero, siempre hasta un mínimo, aunque por motivos tecnológicos no puede seguir bajando. El valor que tienen los salarios pues tampoco los puedes bajar a cero, siempre necesitas las manos de obra que sepa utilizar las máquinas, aunque las máquinas cada vez sean más automáticas y no los puedes alimentar de la nada, o sea que puedes bajar los salarios pero también hasta unos ciertos niveles mínimos, son unos mínimos casi políticos, donde la gente se revela también, ¿no? Por debajo de ciertos valores, ¿no? Pero el valor de la plusvalía, es un valor que aparece en el numerador, en esa expresión de los beneficios que utilizaba Marx, el valor de la plusvalía del capitalista, eso sí que no tiene un límite inferior en situación de crecimiento cero y con competencia de mercado, porque un empresario siempre va a encontrar al lado otro empresario que disminuya sus márgenes comerciales en situación de competencia de mercado. Entonces siempre va a haber una tendencia a que haya gente que disminuye sus beneficios, sus márgenes. Entonces los beneficios generales de todos los capitalistas tienden a ir adaptándose a esa situación de competencia y van disminuyendo y sin una base mínima, con lo cual parece cumplirse ese teorema, con lo cual los beneficios capitalistas tenderían a desaparecer en una situación como esa. Crecimiento cero, beneficio cero. ¿Quién está mejor adaptado a una situación como esa? Las cooperativas y la economía solidaria son los únicos sectores económicos que están bien adaptados a una situación de crecimiento cero y beneficio cero también, simultáneamente. I think a related point is that we run out of the money and the resources we need for energy extraction. That it looks like there's lots of oil left. If you look at the amount of reserves on the balance sheets of companies, they're quite high, especially if you look at the Canadian situation with their oil sands, and if you look at Venezuela, and if you look at the Middle East and other such places. But what happens is that it takes a lot of investment to actually get those amounts out. So in theory, we could perhaps go ramp up the oil supply. But what happens is that you need to invest just an amazingly large amount all at once into new oil wells, new pipelines, new materials to steam out this bitumen that's hard to get out otherwise. And so what happens is that you really can't do it. Even though it looks like it's there, it's not really there. And the fact that it's, and that kind of thing, the fact that you don't have the capability of investing enough money and materials that quickly, certainly you would shrink the whole rest of the economy, but you just can't do it. You can't get enough out. And that's why the growth has to stop. In a very different position. Churchill, que era un hombre muy conservador y no de mi gusto, ofreció al pueblo británico en la Segunda Guerra Mundial sangre, sudor y lágrimas. Pero claro, y el pueblo británico aceptó ese reto sabiendo que era un reto duro. Pero claro, la ventaja que tenía Churchill respecto de la actual situación de crisis energética es que Churchill les estaba prometiendo que si ganaban la guerra volverían los días de vino y rosas. Como así efectivamente sucedió cuando el Reino Unido ganó la batalla de la Segunda Guerra Mundial con los aliados y volvió a recuperar a Gran Bretaña como un país importante dentro del círculo de naciones y con acceso y privilegios otra vez que de los que habían tenido anteriormente cuando eran imperio. Y
Entonces, evidentemente, ese esfuerzo a los ciudadanos les valió la pena y entendían que el sacrificio era temporal por causa de una guerra, pero que luego iban a recuperarse. El mensaje de ahora es mucho más duro, es decirles, señores, hay sangre, sudor y lágrimas en un decrecimiento que es irreversible de suministro energético y de actividad económica, pero no les puedo prometer que luego vayamos a tener días de vino y rosas otra vez. Lo único que podemos aspirar es a que si distribuimos bien y de forma eficaz, la gente siga manteniendo durante varias generaciones un nivel de vida mínimo digno que les permita vivir como seres humanos. Las medidas que van a tomar los gobiernos van a ser un poco, como ha sido hasta ahora, de ocultar esa realidad. Por lo tanto, en una civilización del siglo XXI, con los grandes medios de comunicación, como puede ser Twitter, Facebook, redes sociales, en las que todos nos enteramos de casi todo, será emergente cada vez más una información que no podrán solventar desde los gobiernos. De tal forma que a ver cómo le comunicas a la gente que tienes que quitarle de educación, que tienes que sacrificar su sanidad universal para mantener una serie de infraestructuras que no estaban enfocadas hacia el bien común, sino que se hicieron en una época, como la que estamos ahora mismo viendo sus últimos coletazos, en la que lo que se premiaba eran pues las grandes corporaciones, los amiguismos y la corrupción que invade el sistema prácticamente desde la médula, ¿no? Y esta es una gran preocupación que muchos científicos y técnicos que trabajamos en obra civil pues percibimos, y que vamos a ver que va a ser un lastre no ya para futuras generaciones, sino que nosotros seguramente lo viviremos. Entonces, en ese debate surge cómo debería ser el programa económico. La derecha muy asustada, los grupos políticos de los partidos tradicionales que se estaban alternando en el poder en esta democracia representativa y parlamentaria que tenemos, tienen planteado un esquema económico que es básicamente el mismo, incluso aunque cambien del Partido Popular al Partido Socialista, pero básicamente es un sistema liberal, es un sistema neoliberal o liberal, es un sistema que no toca las bases del capitalismo, lo considera inalterable, lo considera intocable, supuestamente para mantener el bien de la sociedad y para mantener lo que llaman el estado de bienestar, pero últimamente lo que están surgiendo, cuando surge la crisis económica y la imposibilidad de crecer, hay dos grandes planteamientos dentro de estos grupos económicos. Están los neoliberales, por un lado, que están planteando que lo que habría que hacer sería empezar a detraer recursos de los menos poderosos o de la mayoría de la gente, para esos recursos dedicarlos a las partes que a ellos les interesa controlar, por ejemplo, seguir enriqueciendo a los ricos y empobreciendo a los pobres, es una de las formas o limitar actividades del estado de bienestar como salud, educación, sanidad, etcétera, etcétera, y mantener otros que, por ejemplo, las actividades, el beneficio de la bolsa, que sería intocable, pues estos serían políticas neoliberales. Y luego, por otro lado, hay un grupo de gente y de economistas bien intencionados, pero que son realmente economistas tradicionales también, en el sentido de que son keynesianos y que creen que de esta crisis se debería salir como en otras crisis anteriores se ha salido en los años 60, 70 y demás, y en los años inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, se salió con una reactivación económica y empoderando a la gente, dándole más capacidad de tener actividad económica a través de la prestación de más servicios sociales, de creación de puestos de trabajo a través de creación de servicios sociales y todo esto. En ambos casos parece que los dos grupos ignoran de nuevo la limitación de recursos que existe, sobre todo la limitación de recursos energéticos. Sin dudar que los neokeynesianos pueden tener totalmente la razón, y en eso pues yo les daría el apoyo a que evidentemente si hay que hacer alguna transformación se limiten, si hay limitaciones de disponibilidad de energía y de economía, de factores económicos, se limiten actividades superfluas primero y se mantengan en todo lo posible las actividades fundamentales que son vitales para los seres humanos, como es la educación, la sanidad y demás. Sin embargo, discrepamos a la hora de pensar que hay para mantener un estado de bienestar como el español para todo el planeta Tierra. No es cierto, no hay energía suficiente ni hay capacidad económica suficiente como para dotar al resto del mundo del nivel económico que hay
en estos momentos en Europa, o mucho menos el que hay en Estados Unidos, porque esos niveles de bienestar están directamente relacionados con el nivel de consumo de energía y con el nivel de extracción de recursos, por mucho que nos digan que hay economías que se pueden desmaterializar. No es cierto que haya economías que se pueden desmaterializar, por lo menos con carácter global, porque cuando uno piensa que la economía se ha desmaterializado porque ha trasladado fábricas al tercer mundo y limpia su país y lo hace más rentable y más eficiente, y resulta que emite menos CO2 y tiene más PIB por unidad de energía consumida que otros, en la mayoría de los casos es porque ha tercerizado toda esa basura al tercer mundo, y ese factor lo están ignorando. Entonces, cuando uno tiene obligación moral como ser humano de observar estas cosas a nivel global, se da cuenta de que no hay tanta fiesta para tanta gente en el planeta, para los 7.100 millones de habitantes que somos. Well, when it comes to formation of fossil fuels, we must have the correct geological conditions fulfilled. We need to have sedimentary rocks, and they need to be exposed to the correct temperature. And this means that in some regions we have got a lot of fossil fuels. In other regions we had, for instance, my home country Sweden, we have no fossil fuel occurrences at all, because we have a magmatic bedrock. So we have a lot of iron ore and so on instead, but no fossil fuels. So for geological reasons, the distribution of fossil fuels has been very uneven. Typically a small number of countries have obtained significant amount of fossil fuels, while many other countries have received very little fossil fuels. And this leads into a dependency. Most countries all over the world are using fossil fuels, and this means that you need to import them from other countries if you're not able to produce them yourself. And this can, for instance, lead to situations where you have an import dependence. You can also have a so-called resource curse, where certain countries, they will be more or less base their entire economy on exporting fossil fuels to other countries, which is the case for many African countries. And in some cases, fossil fuels have ended up in less attractive political regimes, such as dictatorships and so on. And still people need their fossil fuels, meaning that they need to do business and even support certain unpleasant regimes. And fossil fuels have also been connected to several wars, because they are an energy source, they are very attractive, most economies need them. And for instance, the Second World War, oil and securing oil supply was an important part of Second World War. We saw also the Japanese aggression at the same time, when they tried to conquer surrounding countries in order to secure natural resources. And most important is perhaps the Carter Doctrine that ties the Middle East and the Persian Gulf to the vital American interests, and they will of course defend these interests with any means necessary, including military force, which has been used to justify a lot of American interventions and so on in those areas. So fossil fuels is very much connected to geopolitics, because it's an energy resource that everyone needs, but not everyone got fossil fuels, and this means that you need to go and do business, or at least to have some other kind of contact with the countries where it's located. En una situación crónica y estructural de crecimiento cero y cumpliéndose este tipo de predicciones, lo que asistiríamos es una especie de lucha, de dualidad entre dos posibles soluciones políticas. Por una parte, la tendencia creciente de los grandes oligopolios a apoderarse de los estados, para de esa manera poner un límite a la bajada de beneficios, imponiendo precios, aunque sean artificiales, pero precios monopólicos, de acuerdo con el Estado, porque el Estado ha sido colonizado por los grandes capitalistas. Eso es una tendencia que ya se observa, de hecho, la tendencia a apoderarse del Estado por parte de las grandes corporaciones, las grandes empresas, y que podría esa tendencia acrecentarse en el futuro si la sociedad civil no le pone límite. Y una segunda alternativa que habría política a esa situación, pensamos, se daría en el caso de que hubiera una movilización social suficiente. Si hubiera una movilización social suficiente, la gente exigiría soluciones reales a los problemas cotidianos y económicos que estaría sufriendo cotidianamente, al paro creciente, a la falta de inversiones públicas, a una situación de crecimiento cero, a toda la serie de problemas que estamos acostumbrados a ver en la crisis actual en los países del Mediterráneo. Y la gente exigiría soluciones a eso, y que esas soluciones se le proporcionaran en una situación de crecimiento cero crónica, sin necesidad de crecimiento. Es decir, la gente exigiría prosperidad sin crecimiento. Y
si hay una movilización social suficiente, la gente podría ser capaz de imponer un control sobre el Estado a través de un tipo de democracia diferente a la que tenemos actualmente, por supuesto, una democracia directa, democracia deliberativa, se han propuesto muchísimas alternativas, pero una democracia que desde luego no esté filtrada a través de unas castas políticas, de unas élites políticas, de políticos profesionales que en muchísimos casos se desentienden de la voluntad de la gente, ¿no? Es muy difícil de vender políticamente, posiblemente sea casi imposible, en este estado de cosas sea casi imposible de vender políticamente. Yo eso no lo niego, es decir que, claro, es uno de los enfrentamientos que hay, por ejemplo, en Podemos. Con el ilusionante momento que están viviendo, que ahora llegue alguien a un círculo de energía de Podemos y diga, señores, la fiesta se acabó, the party is over, como dice el profesor californiano Richard Heinberg, va a ser muy duro para mucha gente. Es decir, pero bueno, no estábamos intentando acabar con la corrupción para volver a vivir todos mejor. Si los bancos no nos roban, podemos vivir todos mucho mejor, pero esta es una falacia. Es decir, podemos detraer mucha riqueza a bancos que la han obtenido de forma ilegal, pero no vamos a poder seguir manteniendo este sistema de vida. Y decir esa verdad puede ser tan crudo como perder todas las elecciones siguientes hasta que realmente el colapso se nos venga encima. Pero creo que hay una obligación moral de decirlo, independientemente de si se ganan o no se ganan las elecciones. No podemos seguir con este nivel de derroche actual. Hay que transformar la sociedad de raíz, radicalmente, de arriba abajo. Hay que empezar a hacer pensar a la gente que muchos de los puestos de trabajo que están ahora en actividades superfluas, en actividades muy prescindibles, no van a poder seguir estando ahí. Y que eso va a implicar movimientos sociales telúricos de mucha gente que va a estar muy amargada y que no va a querer que eso suceda. Pero es que eso va a suceder de todas formas, lo planifiquemos o no lo planifiquemos. Y si no lo planificamos va a ser peor y más duro. A veces la gente me pregunta qué alternativas puedo proponer yo al sistema actual, a continuar haciendo las cosas como las estamos haciendo siempre, el business as usual que comentábamos hace un momento, ¿no? Realmente yo no soy quizá la persona más indicada para decir qué es lo que se tiene que hacer a continuación, porque yo puedo tener una opinión, pero tampoco la tengo lo suficientemente formada o tengo lo suficiente conocimiento técnico para decir exactamente el qué. Sí que hay cosas que uno puede decir, pero que son completamente sentido común, es decir, el sistema económico que por fuerza va a sustituir al que tenemos actualmente, porque no se va a poder evitar esta sustitución, va a ser un sistema que no va a estar orientado hacia la producción, porque va a ser imposible producir cada vez más y cada vez más. Lo que podemos decidir, si sobre todo somos capaces de influir en el momento adecuado, es si este sistema va a ser pues, de más libertad o de menos libertad, ¿no? Más autoritario o más democrático, ¿no? Yo creo que lo que a todos nos interesa lógicamente es que sea un sistema lo más abierto, plural y democrático posible, y en ese sentido yo creo que es muy importante que este tipo de debates se abran a la sociedad, que todo el mundo pueda discutir sobre esto, que haya un conocimiento fundado de los problemas, que se expliciten como mínimo los problemas que hay, que sea un buen diagnóstico de lo que está pasando y que a partir de aquí gente con buen conocimiento proponga alternativas razonables y viables a lo que hay que hacer. En mi pueblo dicen que para las cuestas arriba te quiero burro, que las cuestas abajo yo me las subo. Es decir, ahora estamos en un momento en el que vamos a tener, aunque sea un declive energético, vamos a tener que hacer el esfuerzo de ir cuesta arriba. Es decir, nos va a costar mucho trabajo el andar el camino del descenso energético y el descenso de disponibilidad de recursos. Eso siempre es doloroso. Y lo que se puede hacer es, yo creo que moralmente lo que hay que hacer es no engañar a la gente. Va a haber un descenso económico que no tiene retorno debido a un descenso de la disponibilidad de recursos energéticos que no tiene retorno, y entonces la gente que somos, que todos tienen derecho a la existencia, los 7.100 millones, no los 40 millones de españoles, tienen que empezar a acostumbrarse a que va a haber menos recursos cada vez. Entonces, a cómo distribuir de forma más equitativa esos recursos que van a ser menguantes y cómo destinar esos recursos exclusivamente, o principalmente y prioritariamente al mantenimiento de las infraestructuras mínimas que permitan a un ser humano vivir con dignidad. Es decir, nos podemos ir olvidando de los yates de lujo, nos podemos ir olvidando del turismo de gran escala, de ese turismo que viene en aviones desde 4.000 kilómetros para estar una semana al sol en un hotel de Canarias o de Mallorca, gastando dinero en jacuzzis y en piscinas y en cervezas y demás, y luego volverse otra vez a Alemania o a los países nórdicos.
vamos a tener que cambiar esos modelos de forma drástica. El turismo no es una actividad sostenible y lo lamento por todo el sector turístico. En España hay muchísimos millones de personas que viven del sector turístico, pero es una realidad, no es imprescindible para la vida humana y para el mantenimiento de estándares de dignidad, y eso me lo reprocharán muchos de los que viven del sector turístico, pero es que hay muchos otros sectores, como el de la publicidad, por ejemplo, que gasta infinitas cantidades, ingentes cantidades de dinero en publicitar bienes que no son necesarios, colonias, perfumes, etcétera, y bienes de consumo de todo tipo que no son necesarios. Todo eso tiene que empezar a derrumbarse de forma lo más controlada y deseable posible, porque es que no va a haber para todos, y si no hay para todos, eso es lo primero de lo que podríamos prescindir, de eso y de muchas otras actividades, antes que prescindir de que el más pobre de nuestro país no pueda tener acceso a una barra de pan, simplemente porque dicen que no hay para todos, o no pueda tener acceso a una vacuna a un niño, o a una aspirina para calmar el dolor, o a una anestesia cuando le tienen que operar de apendicitis. Esas son las cosas de las que últimamente habría que tratar de no prescindir, incluso teniendo muy pocos recursos, pero hay muchísimas otras de las que se podría prescindir. Y si el reparto se hace equitativamente, los 46 millones de personas que hay en este país creo que podrían vivir con un mínimo de dignidad humana, pero no con el derroche que están viviendo ahora, eso está clarísimo. La gente a veces me dice que yo soy un catastrofista, que lo veo todo muy mal, que soy muy pesimista. Y yo digo que es justo lo contrario, yo soy optimista. Yo soy optimista porque yo veo estos problemas y en vez de hacer lo que generalmente hacemos todos, que yo también hacía en su momento, que es mirar a otro lado, esperar que alguien que sepa más se ocupe, etcétera, decir, bueno, yo veo este problema, soy consciente de él y lo que intento es alertar de este problema y lo que intento es proponer vías para resolver un problema que obviamente no es difícil y para el cual nadie tiene una solución perfecta y definitiva. Las personas que estamos investigando esto desde un punto de vista tecnológico, cada vez estamos más convencidos de que la solución no es una tecnología. O sea, no solamente es una crisis energética y tenemos que inventar otra energía que sustituya a una energía que se va. La solución tiene que ser muchísimo más global. Porque la tecnología no solamente es un invento, la tecnología son muchas cosas, es una sociedad que funcione y es un material, es un montón de cosas. Entonces, creemos que la solución a esta crisis, que no solamente es energética, es una crisis de sostenibilidad, porque también tenemos muchos otros problemas de sostenibilidad y muchos problemas de límites del crecimiento. Tenemos que solucionar todos estos problemas de una forma sistémica, tomando todos los problemas a la vez y cambiando hacia un tipo diferente de sociedad. Es decir, tenemos que, no solamente es energía para la agricultura, sino que tenemos que producir de otra forma, distribuir de otra forma, movernos de otra forma, vivir de otra forma. Ese es el reto que tenemos, porque realmente tenemos una sociedad insostenible por los cuatro costados y no solamente es cuestión de un invento milagroso, es cuestión de hacer una sociedad realmente sostenible y pensada para la sostenibilidad y no para el crecimiento. Yo creo que cualquier persona que se haga consciente de estos problemas tiene que intentar, en la medida de lo posible, aportar su granito de arena para intentar hacer un cambio en las cosas, tanto a nivel quizá, digamos, de las administraciones o las esferas políticas, intentando influir en políticas que den sostenibilidad, que nos lleven a tener una mejor relación con el planeta finito en el que vivimos, y aparte pues tomar medidas propias que le pueden ser útiles a él justamente para no sufrir en el proceso de cambio que inevitablemente se va a producir, ¿no? Todos hemos crecido pensando que, bueno, que la situación actual solo podía mejorar y mejorar y mejorar, que más que menos ha hecho expectativas sobre un futuro pues, más brillante y mejor a nivel personal y a nivel colectivo, y esencialmente a la medida que uno va chocando con los límites del planeta se da cuenta de que el futuro no va a ser ni mejor ni brillante, no en los parámetros en los que lo estábamos acostumbrados a medir. Yo creo que el primer paso que uno tiene que dar es aceptar que, bueno, que las cosas no van a seguir el rumbo que habían seguido hasta ahora, y comprender también que para que no vayamos camino de un desastre, lo mejor que podemos hacer es cambiar la manera de hacer las cosas, porque quizás sí que hay un futuro brillante para nosotros, quizás sí que hay un futuro en muchos aspectos mejor que el que tenemos ahora, posiblemente no con tanto gasto material, pero en muchos sentidos más feliz y más pleno, si somos capaces de apostar por él y si somos capaces de intentar propulsar los cambios que necesitamos. Ante todo este aluvión de datos de gran impacto y dureza, ¿cómo reaccionamos los seres humanos?
cómo gestionar que la realidad en la que hemos crecido y sido educados está condenada a caer de forma más o menos precipitada. La respuesta típica, en primera instancia, es la negación. Esto no puede estar pasándonos. Seguro que ya se tienen preparadas alternativas. Todo está bajo control. Esta reacción es natural frente a la incomodidad del mensaje que nos muestra la cruda realidad, que nos saca de nuestra zona de confort y nos empuja a realizar cambios sustanciales en nuestras formas de vivir y relacionarnos con las demás personas y con el medio ambiente. Después viene la ira. Siguiendo el modelo de la psicóloga Kübler-Ross, cuando por fin enfrentamos los contundentes datos, nuestro cerebro de simio reacciona ante esta información que nos saca de la tranquilidad, reaccionando con agresividad y evitando que la información se asimile por la razón y el sentir. Ya sea atacando al mensajero, está loco, no sabe lo que dice, es un agorero, un catastrofista, o ridiculizándolo, vete a vivir en una cueva, vuelve a la Edad Media a plantar tomates, en definitiva, lo que sea necesario para mantener nuestra conciencia tranquila. Tras la ira, viene la negociación. Vamos aceptando parte del mensaje y asumiendo que hay que hacer algunos cambios. Asumiendo primero cambios de escasa magnitud o insignificantes, para más adelante implementar otros mayores. Estos esfuerzos se hacen a duras penas y muchas veces contra la voluntad de nuestro fuero interno. Después de estos esfuerzos y la digestión del mensaje, viene la inevitable pero necesaria fase de depresión. Fase en la que vemos caer los esquemas que sustentaban nuestra vida hasta la fecha. Al comprender tanto racional como sensitivamente las consecuencias de la cruda realidad, nuestros ánimos decaen, lo cual es síntoma de una sana fase de duelo, en la que dejamos atrás mucho de lo aprendido e interiorizado a lo largo de nuestra vida en el BAU. Finalmente, llega la aceptación, superando la depresión, recuperando la vitalidad y energía para realizar animosamente los cambios necesarios para la adaptación a la nueva realidad, o al menos para intentarlo con dignidad. La aceptación, la no resistencia a la realidad del momento presente es liberadora. El saber que no estamos solos en este proceso de cambio, recuperando el tejido social y comunitario, reconciliándonos con la tierra que nos da de comer y con los seres con los que compartimos hogar. Esto nos puede llevar a un estado de calma y satisfacción que nos marca el paso ante los acontecimientos venideros, abrazando el cambio, no como una pesada carga, sino como una constante en la vida a la que no podemos resistirnos.